Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta primera píldora que vamos a realizar dentro del proyecto Econova MSC en colaboración con Bexa, que es uno de los socios del proyecto, que lo comentaré ahora, y también en colaboración con ATEP y con ITA a través de Pilar y de Ricardo. Bienvenidos a todos. Comentaros, para aquellas personas que no lo sepáis, hemos estado lanzando una serie de píldoras desde la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción un poco más especiales, enmarcadas dentro de un proyecto que se llama Econova MSC, que es un proyecto para impulsar la economía circular dentro del sector de la construcción y de la edificación. Es un proyecto que nació a través de los ecosistemas de innovación del CETI y que va a continuar ahora ya con fuerza y piernas propias, su andadura en el sector. Sobre el proyecto quería comentar esto, y sobre la píldora también que vamos a tener hoy. Vamos a tener dos píldoras, aprovecho también para decirlo. La siguiente va a ser el martes 16 de diciembre que viene, que la vamos a compartir en el chat para que todos podáis tener acceso a ella e inscribiros ya si es de recibo. Y ahora me centraré ya en la píldora que nos ocupa hoy. Toda la información la teníais disponible en la página de registro, pero la voy a recordar muy brevemente y ya pasamos a dar espacio y voz a nuestros ponentes, que es lo interesante. Esta píldora de hoy, titulada Innovaciones para asfaltos sostenibles, va a abordar, pues como su nombre indica, asfaltos sostenibles. Se van a presentar distintas formulaciones que incorporan residuos y asfaltos reciclados y su potencial de uso junto a otros sistemas, como los sistemas urbanos de drenaje sostenible. También vamos a explorar algunas tecnologías para aplicación y mantenimiento inteligente, como pavimentos autorreparables y sensores integrados. Y además, pues vamos a analizar aditivos avanzados, polímeros y nanomateriales principalmente, que mejoran la durabilidad y reducen el envejecimiento del asfalto. Vamos a tener tres ponentes que van a hablar de estos distintos temas, y luego, después de ello, tendremos unas breves preguntas que uno de los moderadores, José Luis Dieguez de Bexa, va a realizar a los ponentes. La primera ponencia correrá de la mano de Pablo Álvarez. El título es Nuevos materiales para asfaltos más sostenibles e infraestructuras más resilientes. Sobre Pablo, os podemos comentar que bueno, pertenece a la empresa Bexa, de acuerdo, como José Luis Dieguez, su compañero, es licenciado en química y, bueno, es jefe del laboratorio de I+D+I de asfaltos. La segunda ponencia correrá de cargo de Pilar Salvo, de ITA, del Instituto Tecnológico de Aragón. Pilar es ingeniera electrónica y automática y es técnica en data y sistemas cognitivos en el área de tecnologías digitales dentro del instituto. Y la ponencia de Pilar va a estar relacionada con los sistemas inteligentes de monitoreo y conservación de carreteras. Y por último, eh, tenemos con nosotros hoy también a Ricardo Bardasano, de ATEP. Ricardo es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y es gerente de ATEP, que es la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas, para aquellos que no lo conozcáis. Y la ponencia de Ricardo pues también va a estar alineada con las anteriores, sobre todo en el análisis ambiental de pavimento con emulsión. Y ya con esto me callo y doy paso al primero de nuestros ponentes. Pablo, adelante. Hola, pues muy buenos días a todos. Comparto mi pantalla para que podáis ver la presentación. Vamos a ello. Bueno, pues como he dicho, buenos días a todos. Muchas gracias, Íñigo, por la presentación. Y vengo a hablaros de nuevos materiales para asfaltos sostenibles e infraestructuras más resilientes, y me gustaría ser en estos 10, 15 minutos, 12 minutos lo más concreto posible. Dejadme que dé un repaso simplemente por donde trabajo, donde mi puesto y que desarrollo. Trabajo dentro del grupo Simetría, que como sabéis es un holding compuesto por varias empresas con un núcleo fundamental dentro de la construcción, que son las empresas Bexa y Durantia. Bexa es donde efectivamente yo trabajo, pero bueno, muy diversificada en otros campos, como pueden ser con empresas como pueden ser Tenma o Centrever, en temas de medio ambiente, pues incluso en seguridad, etc. ¿Vale? Pero por tampoco desviarnos demasiado del tema. Trabajo, como he dicho, dentro de Bexa. Bexa, cuyas líneas principales de negocio son estas que os presento aquí. Es una constructora dedicada a infraestructuras, a edificación, a conservación y mantenimiento de esas infraestructuras, a obras industriales y también a instalaciones, ¿no? Pues infraestructura, como podéis imaginar, de todo tipo, pues de carreteras, marítimas, tipo urbanización, etc. Y con un núcleo bastante importante
de conservación, donde también Asfaltos tiene una actividad predominante, ¿no? Conservamos más de 7.500 kilómetros de carretera. Bueno, y eso para nosotros es como decir un pequeño laboratorio para todo esto que estamos hablando de utilización de mezclas cada vez más sostenibles y más resilientes, ¿no? Más resistentes a ese cambio. Bueno, sin más dilación, vamos a hablar de asfaltos, que todo el que me conoce sabe que soy un enamorado de esta materia, porque me parece un material fascinante, es un material que se compone de áridos filler y betún. El betún es lo que yo digo, es una pequeña sopa de dinosaurio, ¿de acuerdo? Es un material viscoelástico que sin reacción química, y esto es muy importante a la hora de hablar después de durabilidad y de sostenibilidad, sin reacción química con los áridos, pues forma un material conglomerante que en Bexar pues, nos dedicamos a fabricar y a extender y a compactar para construir los pavimentos asfálticos. Bueno, cuando hablamos de sostenibilidad y de huella de producto en asfalto, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Dónde tenemos que incidir? ¿De acuerdo? Porque sí que es verdad que en Bexar no nos gusta que tanto estos dos términos, que se usan mucho habitualmente y a todos los niveles de sostenibilidad y resiliencia, no queremos vaciarlos de contenido, sino precisamente lo contrario, no hacerlos maníos por el uso indiscriminado, sino definirlos de alguna manera especial, ¿no? Y sostenibilidad para nosotros es actuar sobre la huella de productos de nuestros materiales y se compone, esta sostenibilidad la entendemos como compuesta de tres, digamos, parámetros fundamentales. Uno, la durabilidad, algo es más sostenible cuanto más duradero es. Otra parte de la ecuación es el impacto, que aquí es donde vamos a hablar sobre el impacto que nosotros tenemos al fabricar estas mezclas bituminosas y cómo podemos ser más sostenibles reduciéndolo. Y otro es la reciclabilidad, que aquí tenemos una suerte inmensa y por eso me parece un material fascinante, porque el asfalto es un material 100% reutilizable. ¿De acuerdo? Centrándonos, y esto que ves aquí, este diagrama de cajas, es cómo se define el ciclo de vida en la norma 15.804 en sus distintas fases, centrándonos en las fases de etapa de producto, cómo podemos nosotros hacer materiales más sostenibles, cómo podemos ir al grano. Bueno, pues eso que tienen ahí a la derecha es una gráfica elaborada por EAPA, donde se sitúan en el eje de ordenada los kilos de CO2 por tonelada y en el eje de ACISA los años y la situación actual, ¿no? Ahí ven situación 2024 parecido a la actual. Actualmente en una mezcla convencional, de las que se fabrican en un 80% en España, mezclas tipo AC, pues estamos en los 65 kilos de CO2 por tonelada fabricada, y todo eso que ven ustedes aquí a su derecha, perdona que pongo el puntero láser, todos estos son las variables sobre las que podemos actuar para llegar a la situación, digamos que sería deseable en el año 2030, de haber reducido eso un 56% con respecto a 1990 y en un grado también importante conforme a la situación actual, ¿no? Y dejarlo en esos 45 kilos de CO2 por tonelada fabricada. Pues como ven, podemos actuar bajando la temperatura por medio de la circularidad de los fuels, la humedad de los áridos, bueno, y algunas otras eficiencias dentro de la propia planta, y que es lo que quiero describirles brevemente cómo lo abordamos desde Bexar. Bien, hablando de fabricación a menor temperatura, después además Ricardo hablará largo y tendido sobre la baja temperatura, ya que él va a hablar de emulsiones bituminosas. Bueno, que sepan directamente que las mezclas asfálticas, según la temperatura de fabricación, se clasifican como las tienen ahí. Nosotros vamos a hablar siempre por encima de estos 100 grados centígrados, hablando siempre de fabricación de mezclas calientes y semicalientes, y nuestro proceso de fabricación es muy intensivo en energía, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos bajar, como han visto antes en ese diagrama que les he puesto, con menor temperatura, podremos bajar esa intensidad de energía y por tanto ser más eficiente. Como ven aquí en esta pequeña figura, incluso un 3% de disminución, siendo más eficiente con la fabricación a menor temperatura. Además, esta menor temperatura tiene también un impacto en la durabilidad, porque lo que vamos a hacer es que vamos a envejecer menos en esta primera fase que ven aquí, que bueno, después tendrán las slides probablemente disponibles, lo pueden ver con más detenimiento. Vamos a disminuir la temperatura de fabricación y vamos a disminuir ese envejecimiento en estas primeras etapas, ¿no? ¿Qué hacemos desde Bexar? Bueno, pues fabricamos materiales semicalientes, mezclas semicalientes fundamentalmente,
con la tecnología de espuma de betún, y para ello lo que hacemos es que disminuimos la viscosidad del betún para conseguir que se envuelva a menor temperatura dentro de las plantas de fabricación. Eso nos supone pues, varias modificaciones. Una de ellas la que ven aquí a la derecha, que es, como el árido se calienta menos en principio, pues sacar toda esa humedad del sistema para poder hacer un retroflujo hacia el tambor secador. Y otro que es la utilización de aditivos, que antes estábamos hablando de nanomateriales, pues sobre todo aditivos que lo que hagan es que, como les he comentado antes, la principal, no existe una reacción química dentro de lo que es la fabricación de mezclas asfálticas, sino que hay procesos de absorción con D y de absorción con B, que lo que hacen es que el árido quede envuelto en esas películas de betún, ¿de acuerdo? Bueno, pues el principal enemigo que tenemos ante eso es el agua, porque siempre, siempre, siempre nuestro árido va a preferir captar agua a estar unido al betún. ¿Vale? Bueno, pues cuando calentamos menos estas mezclas, lo que tenemos que hacer, como queda agua residual dentro del sistema, lo que tenemos que hacer es aditivarlo para hacer al betún más ávido por ese árido y que le gane, digamos, de alguna manera la partida a ese agua, ¿no? Pues nosotros utilizamos, por ejemplo, algunos aditivos basados en grafeno funcionalizado que potencian esta adhesión entre los áridos y el betún. Y lo que es más importante, hablando de sostenibilidad, es que cuando hagamos este tipo de mezclas en planta, lo que es muy importante es que midamos efectivamente si efectivamente estamos siendo más sostenibles, porque algo que en principio puede ser así, está condicionado por condiciones ambientales externas, por el calentamiento final que va a tener el árido, por la humedad residual que trae el árido. Por lo tanto, hay que ser, digamos, sostenible, pero demostrar esa sostenibilidad de alguna manera midiendo que efectivamente esos kilos de CO2 que estamos emitiendo en el proceso de fabricación son más bajos. Otra gran pata, que es la que antes hemos comentado sobre cómo podemos bajar ese impacto, es la circularidad. Como ya les he dicho, tenemos mucha suerte porque el material de asfalto es 100% reutilizable. Bueno, nosotros estamos dados de alta como gestores de residuos. Lo que hacemos es que se puede utilizar ese material que nosotros sacamos de las carreteras cuando hacemos actuaciones de fresado y reposición, se puede reutilizar para meterlo en nuestras plantas. Desde el punto de vista de la fabricación, nosotros hemos optado por tecnologías de precalentamiento previo. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo fundamental es conseguir que el betún envejecido, que forma parte de esa carretera envejecida, vuelva a trabajar de forma conjunta con el betún de aportación o con el betún virgen que nosotros añadimos, ¿de acuerdo? Para eso tenemos que traerlo hacia ese seno del betún nuevo y tenemos algunas palancas que podemos activar, como es el caso del uso o bien de betunes más blandos, porque cambiamos, digamos, la composición, no tanto la composición, sino la ponderación entre las distintas fracciones que componen el betún, las fracciones Sara, que no sé si le sonarán. Bueno, pues podemos cambiar esas composiciones para rejuvenecerlo o bien utilizar rejuvenecedores, que son sustancias químicas que aportan nueva vida, digamos, a ese asfalto envejecido que queremos atraer hacia el seno del nuevo asfalto. Bien, otra, digamos, pata de la sostenibilidad es la utilización de materiales o de materias primas que en sí sean residuos de otras industrias. Bueno, pues es el caso de productos como Big Green Asphalt, que es un producto que fabricamos con residuos de la industria cerámica. Como sabéis, nuestra sede central está en Castellón y aquí el polo de la industria cerámica es muy potente. Bueno, pues en esta industria cerámica podemos utilizar textillo que tiene defectos, o sea, baldosas cerámicas que han sido rechazadas en la producción, sobre todo por defectos de forma, para hacer árido y plantear mezclas de este tipo, ¿no? Como Big Green, que es una mezcla de este tipo de árido con un 50% de material reciclado de carretera. Con lo cual, nosotros no tocamos nuestra propia cantera de productos al fabricar este material. Bueno, eso, como digo, siempre hay que demostrarlo y para ello, bueno, pues tenemos la edad de producto, por ejemplo, de este tipo de soluciones que disminuyen un 47% las emisiones esas que hemos visto antes en el diagrama de estos materiales y su impacto directo, ¿de acuerdo? Si vamos algunas veces por una calle de Castellón, podrán ver soluciones de este tipo que son utilizadas en la zona de bajas emisiones y en el control de mantenimiento de calles de Castellón, verán esas, ¿no?, esos pequeños caras esmaltadas pues, provenientes de ese textillo cerámico. Y bien, otra de las partes en las que veían ese diagrama en las que podemos actuar
es en la utilización de combustibles bajos en carbono. Siempre el gas natural es un combustible mucho más limpio y de menor factor de emisión, sobre todo para poder calentar el árido para fabricar las mezclas bituminosas con sus correspondientes mecheros o quemadores que puedan tener en nuestro caso la dualidad de funcionar con fuel y con gas natural. Bueno, y también en la propia flota de camiones, el consumo de combustible, no solo referidos aquí a la fabricación, sino también al transporte de mezclas bituminosas. Y como decía antes, también ser eficiente. Miren, un dato, ahí ven unos acopios cubiertos tanto de material fresado como de árido fino. Las plantas consumen aproximadamente 0,6 toneladas de fuel más por kilos, perdón, de fuel más por tonelada de mezcla fabricada, cuando la humedad residual de la arena es un 1% mayor, es decir, por cada punto porcentual consumimos 0,6 kilos de fuel. Para que se hagan una idea, cada tonelada de fuel consume aproximadamente unos 6, con lo cual ahí estamos hablando de un 10% de impacto solo con un 1% más de humedad. ¿De acuerdo? Bueno, y muy rápido, lo único que quería mencionarles al final es también parte de esa resiliencia. Como decía, no queremos que sea un término vacío. Yo abordo la resiliencia desde dos puntos de vista. Una, de la durabilidad bajo condiciones cambiantes del propio pavimento, es decir, lo que yo llamo la resiliencia de las pequeñas cosas. Todos somos conscientes de ahora mismo de los cambios de temperatura y sobre todo el número de noches tropicales que aumentan en nuestro país. El material es un material, el asfalto es un material viscoelástico que se ve, digamos, proenvejecido o más envejecido con este tipo de cambios de temperatura y a temperaturas más altas, y también eso da lugar pues, a roderas y otras deficiencias. Bueno, pues la resiliencia de las pequeñas cosas lo que trata es de trabajar en la parte de resiliencia del material, que como sabéis es, digamos, el trabajo que nos cuesta deformarlo en la parte elástica, y también combinado con la tenacidad, porque al ser esto un material viscoelástico necesitamos que también sea tenaz, es decir, que sea capaz de aguantar mucho trabajo antes de su rotura, después del pico de deformación elástica, ¿de acuerdo? Ejemplos de resiliencia, como digo yo, de las pequeñas cosas, pues trabajar en las SMA en su mantenimiento de las macrotexturas, es decir, los pavimentos tienen macrotextura para conseguir un mejor drenaje del agua y una mayor seguridad. Bueno, el mantenimiento con altas temperaturas de esa macrotextura cada vez más complicado, hay que diseñarlas así. Diseñar mezclas para vialidad invernal bajo la capa de rodadura suficientemente cerradas pero resistentes a las deformaciones, o bien buscar, como siempre, compromisos entre la mejora de la fisuración a baja temperatura y la resistencia a las deformaciones plásticas. Y por último, también hablar de resiliencia como la colaboración del propio pavimento, de la propia infraestructura a la minoración de fenómenos extremos. Miren, eso que les pongo ahí es una sección tipo para drenaje, captación y aprovechamiento local de aguas, que está combinado con un pavimento, que es ese que ven a la derecha, de alta permeabilidad, ¿no? Un pavimento ultradrenante con un 28% de huecos, y este pavimento colabora con esos sistemas SUDS, sistemas urbanos de drenaje sostenible, para sacar ese agua y que pueda ser reaprovechada, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente dejarles con un par de vídeos, perdonen si oyen por ahí algo entremezclado en el audio, pero pueden ver cómo el pavimento es altamente drenante. Bueno, en las probetas de laboratorio se puede observar también cómo el propio pavimento, a través de esos huecos interconectados, es capaz de sacar ese agua para esos sistemas, para que sean recogidos por esos sistemas SUD y reaprovechados en el entorno de la ciudad de México. Y perdona si me he tirado un poquito, son 15 minutos. Con eso terminaría mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Pues ahora vamos a pasar al turno de Pilar, de Ita, y comentaros, lo ha comentado antes Pablo, pero luego las presentaciones, evidentemente, para aquellas personas interesadas, las podemos, siempre con permiso de los ponentes, las podremos compartir. Pilar, cuando quieras. Vale, buenos días. Voy a compartir un momento. Vale, se ve ya la presentación, ¿verdad? Sí, se ve perfecto, gracias. Perfecto. Vale. Pues buenos días a todos, soy Pilar Salvo de Lita y hoy quiero compartir con vosotros un proyecto que considero que es bastante interesante, es distinto a la primera ponencia. Vamos a ver algo más enfocado también en inteligencia artificial. Se ha desarrollado este proyecto con el ZCON, es el Centro Tecnológico de Construcción de la región de Murcia, y la idea general ha sido automatizar la identificación de los defectos de los pavimentos utilizando por visión por computador y análisis de datos, por lo cual ha sido una experiencia muy
enriquecedora porque nos ha permitido ver de cerca cuáles son los retos en este tipo de tecnologías. La charla va a estar organizada en 3 bloques. Primero os voy a hablar sobre el exploratorio de datos y las problemáticas detectadas. Luego explicaré el desarrollo de los modelos y por último repasaremos los resultados que se han obtenido y cómo se ha visualizado a través de una interfaz web. El proyecto comenzó con un exploratorio de datos. Principalmente Zetacon nos dio 2 grupos de imágenes, una sacadas con cámaras GoPro y otra con 360. Aquí podéis ver las diferencias. Tras estudiarlas con detenimiento, se decidió centrarnos en las imágenes detectadas con las cámaras GoPro, porque ofrecían una perspectiva más adecuada para detectar los defectos y porque ya contaban con etiquetas que indicaban la presencia de estos defectos. De hecho, nos dieron un total de 5.886 imágenes y de esas casi todas estaban etiquetadas con los defectos que se veían en esas carreteras. Al final trabajábamos con todas estas imágenes que tenían 3 tipos de defectos: grietas, baches y rodaduras, cada uno con distintos niveles de gravedad. Y esto nos permitió tener una base inicial bastante completa con algunos desafíos que veremos a continuación. Porque cuando se empieza a hacer el análisis de los datos, se puede ver que el 64% de las imágenes tienen defectos y el 36% no tiene, por lo cual está bastante bien, pero de esas imágenes que tienen defectos, el 61% de todos los datos que se tienen son de rodaduras, mientras que solo un 9% son de baches. Esto ya te deja intuir que hay un cierto desbalanceo en los datos que se tienen. Y esto luego, a la hora de entrenar modelos, puede ser una complejidad añadida. Al mirar la gravedad queda aún más claro. ¿Por qué? Porque de las grietas que se tienen, un 47% son grietas con rotura. Luego, los baches, el 77%, son deformaciones así más puntuales y las rodaduras, solo el 94%, son unas rodaduras que son apenas perceptibles, son una degradación muy simple de la carretera. Por lo tanto, a la hora de entrenar los modelos es muy complicado hallar este 2%, este 6%, y esto ya genera más complejidad. Esto forma parte de las problemáticas encontradas y además vimos algunas otras dificultades. Por ejemplo, muchas de las imágenes tenían zonas de sombras o partes de la carretera oculta y esto dificulta que si hay un defecto se encuentra justo en esas partes de las imágenes se pueda encontrar bien por los modelos. Además, todas las imágenes se capturan en el mismo recorrido y con condiciones muy similares. Por lo tanto, si un día, por ejemplo, hace lluvia, esto dificulta que ese día de lluvia se vayan a encontrar los modelos, o sea, se vaya a encontrar un defecto, porque los modelos están entrenados con un clima todo soleado, por ejemplo. Además, si nos fijamos en el etiquetado original, sí se nos indicaba que había un defecto en la carretera, pero no nos decía en qué parte específica de la carretera estaba ese defecto ni cuántos defectos había, por lo cual también se genera una dificultad añadida de precisión. Cuando nos fijamos además en las rodaduras, estas presentan una complicación extra porque son muy poco visibles y desaparecen además con las sombras, no se ven adecuadamente. Además, el Excel que nos daban con todos los defectos añadidos indicaba que las rodaduras estaban en casi todas las imágenes y al mirar visualmente no parecía así, lo cual introduce un poco de ruido en el aprendizaje. Además, había ciertas inconsistencias en el etiquetado. Había defectos donde luego visualmente no se veían, algunas clases mal asignadas o confusiones entre tipos de defectos que pasaban en estas imágenes. Para compensar estas limitaciones, ¿qué se decide hacer? Pues se decide integrar datasets externos. La elección de estos datasets se hace teniendo en cuenta 3 criterios fundamentales, que es la compatibilidad entre las clases que vamos a estudiar, la calidad de las anotaciones y las similitudes con las condiciones de captura, es decir, que las imágenes sean relativamente parecidas a lo que ya tenemos. Analizamos 5 datasets externos, algunos como el GRDDC tiene un montón de imágenes y está bastante balanceado, mientras que otros, como este del final, como veis, tenía muy pocas imágenes, pero nos eran muy útiles porque, por ejemplo, este era únicamente de rodaduras, mientras que todos los demás no tenían rodaduras, por lo cual nos daba un refuerzo de la clase que no estaba representado en el resto de dataset. Aquí se puede ver cómo este dataset sí que está bastante equilibrado y además eso, tienen bastantes imágenes. Por lo tanto, se decidió que era un buen dataset para trabajar con él. Entonces empezamos el desarrollo de los modelos.
Y para ello lo primero que se hace es una revisión del estado del arte. Vemos que para trabajar en este tipo de proyectos hay tres enfoques, principalmente un método tradicional, un método ya con arquitecturas de Deep Learning y modelos híbridos que tienen técnicas clásicas y técnicas de Deep Learning. En nuestro proyecto se elige trabajar con el enfoque híbrido, en el que el Deep Learning se encarga de detectar y clasificar los defectos, mientras que las técnicas clásicas de visión se utilizan para procesar la imagen y asignar cada defecto a su carril correspondiente. Con esto se define un flujo de trabajo que se hace en 5 pasos. Primero se segmenta la calzada, luego se identifica los carriles, perdón. Luego se realiza la detección de defectos en esos carriles ya identificados y posteriormente se guardan los datos en un CSV y además se hace una visualización en Streamlit. Este flujo de trabajo lo que nos permite es trabajar de manera ordenada e ir validando cada etapa del proyecto y ver que los resultados parciales son adecuados. Entonces, el primer paso fue poder asignar los defectos a cada carril. Para ello, ¿qué se hizo? Pues se intentó realizar una segmentación de la calzada y redefinir los carriles en función de la posición del vehículo. O sea, trabajamos con que el vehículo se encontraba en este carril y según ello poníamos un nombre a este o a este. Probamos primero una selección de modelos ya de segmentación preentrenados que funcionaban bastante bien, pero que en ciertos pues, escenarios más complejos pues tenían limitaciones. Aún no se veía de manera tan bien el carril. Por lo tanto, se intentaron utilizar técnicas adicionales que mejoraban la segmentación en zonas de sombras, oclusiones y geometrías más complicadas. Además, posteriormente se utilizaron técnicas de visión más clásica como operaciones morfológicas y análisis de blob. De esta manera, utilizamos estas técnicas para extraer las líneas de los carriles y lo que hicimos es proyectarlas de manera coherente hasta el horizonte. Esta etapa permitió refinar la información proporcionada por el Deep Learning y asegurarnos que los defectos se asignaran correctamente a cada carril. Aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos los carriles ya segmentados y cada nombre del carril. Entonces empezamos ya a entrenar los modelos con un etiquetado original, el que nos dio Zetacon. Pero como vimos ese desbalance de clases, lo que se decidió es hacer un etiquetado más exhaustivo de las clases que nos interesaba más. Entonces volvimos a realizar un etiquetado con unas nuevas clases y utilizamos para ello la herramienta Cibat. Con ello lo que conseguíamos es registrar la ubicación, el tipo y la clase de cada defecto mediante las bounding boxes, como se puede ver aquí, asignando a cada defecto que veíamos en la carretera su valor correspondiente. Esto nos permitía tener un dataset mucho más preciso y más consistente. De esta manera se puede ver un nuevo etiquetado que, como se ven, sigue sin estar totalmente balanceado, pero también es lógico, porque no todas las carreteras tienen un montón de baches, mientras que es más fácil igual tener grietas o tener una rodadura poco perceptible, como ya pasaba en el etiquetado original. Además, se decide que las grietas de densidad media, alta densidad y los baches generalizados se calcularían después con un postprocesado, porque así el modelo se podría enfocar en detectar los defectos más importantes. Para realizar todo este proyecto se utiliza una metodología llamada CRISP-DM que nos proporciona un marco estructurado para todo el proceso, desde la comprensión del negocio y el objetivo del proyecto hasta la preparación de los datos, el entrenamiento y la evaluación de los modelos para finalmente tener un despliegue de los resultados. Esto nos permite que cada iteración que se hace dé información valiosa para una nueva iteración y así tenemos resultados más confiables y consistentes. Luego, para evaluar el modelo, se utilizaron tres métricas que fueron la precisión, el recall y el F1 score. Sobre todo trabajamos con el F1 score porque para modelos desbalanceados viene muy bien hacer una combinación de ambas métricas, de la precisión y el recall. Entonces, se pasó a ya empezar con las iteraciones de los modelos. Para ello, lo primero que se hizo es entrenar distintos modelos de Deep Learning con los datasets externos que se habían evaluado y vimos si alguno de ellos era capaz de evaluar nuestro dataset propio. Se probaron varias arquitecturas de segmentación y detección, evaluando su rendimiento sobre un conjunto de test.
Y de estos vimos que el GRDDC de 2020 era el que daba unos resultados más eficaces, especialmente es para detectar grietas. Para detectar baches nos daba más problemas, pero detectaba grietas muy bien. Entonces se decidió utilizarlo como una base principal para integrarlo con nuestro dataset propio. Entonces empezamos a trabajar con dos conjuntos de datos, el dataset propio y el conjunto V2, que fue el dataset propio más el dataset del GRDDC. Y además entrenaron también dos conjuntos de modelos, los generales, que era un único modelo para todas las clases, o los modelos singles, que entrenaban por grietas, rodaduras o baches, por tipos de defectos. Cuando realizamos los modelos, vimos que los resultados muestran más o menos que, aunque V2 aporta más imágenes, el rendimiento no mejoraba significativamente. Las grietas se detectaban bastante correctamente, pero los baches siguen siendo muy limitados porque hay muy pocos, por lo cual se ve que se necesita un ajuste adicional en el entrenamiento de los modelos, porque incluso entrenando por tipos de defectos no se mejoraba mucho este aprendizaje de baches. Aquí se pueden ver los resultados obtenidos con la F1 Score también. Entonces, la principal problemática que se encontró en esta primera iteración fue la predicción de los baches y por eso se decidió que había que intentar mejorarle. ¿Para ello qué se hizo? Pues se intentó cambiar algunos de los parámetros relevantes durante el entrenamiento. Para ello, por ejemplo, se probó a cambiar la resolución de las imágenes. Aquí vemos los resultados, donde se observa que aunque se obtiene un mejor resultado, no es lo suficiente como para decir que se mejora la detección de los baches. Seguidamente se hace lo mismo para los modelos solo single y se ve que sí, igualmente se obtiene un mejor resultado, pero están lejos de los resultados obtenidos para las grietas o para las rodaduras, por lo cual sigue siendo insuficiente. Se sigue observando a ver si se encuentra la problemática y así se puede ver que analizando los baches encontrados por el modelo, se ven ciertas grietas un poco más hondas que detecta como baches y que nosotros no habíamos etiquetado como tales. Y ahí puede estar el problema en que se dé ese bajo porcentaje de aciertos. Así que, por lo tanto, pasamos a realizar un reetiquetado de todos estos baches. Y tenemos este nuevo balanceo donde vemos que la clase de baches está más elevada. No sigue siendo tan alta como las escritas, pero nos da una mayor proporción de datos. Tras el refinado de este etiquetado, se entrenan unos nuevos modelos con imágenes a mayor resolución y distintas configuraciones del dataset, solo defectos o incluyendo también imágenes de fondo. Se probaron tantos modelos generales como modelos específicos según el tipo de defecto, o sea, los generales y los single otra vez. Y también se hizo con un dataset propio solo o con el dataset propio más el dataset de GR-DDC para ver si nos daba ese extra de valor. Se realizaron varias pruebas y de los resultados que se obtuvieron se detectó que los modelos generales seguían obteniendo un mejor desempeño global que los modelos entrenados singles. Entonces, a partir de estos hallazgos, se decidió concatenar los mejores modelos generales, ajustando la inferencia para aprovechar las fortalezas de cada conjunto de clase. En resumen, estos son los resultados que podemos ver, donde se ve que el OFE1 score que se obtiene mejor es el entrenado con imágenes solo con defectos, aunque la inferencia siempre la realizamos también con imágenes con background para simular condiciones reales de carretera. Y el modelo más efectivo es el modelo de dos combinaciones generales, donde obtenemos un F1 score total de 0,56. Comparándolos con los modelos de desafío GRDDC, nuestros resultados son destacables a pesar de ciertas diferencias, porque nuestro proyecto predice 8 categorías, mientras que el GRDDC solo predice 4. Además, contamos con menos imágenes y condiciones más limitadas, por lo cual tanto el F1 score de 0,56 se sitúa muy cerca del top 10 del desafío, lo que representa un buen desempeño pese a la complejidad añadida. De todas maneras, también sabemos que hay margen de mejora.
Tras obtener estas predicciones, se realiza además un postprocesado para calcular la densidad de la grieta, sumando las diagonales de las bounding boxes y dando peso a las grietas de cocodrilo, y para identificar baches generalizados cuando se detectaban dos o más baches seguidos en un mismo tramo de carretera. Así proporcionábamos más información sobre la severidad y la extensión de los defectos para el ZCON. Además, para finalizar, se desarrolló una interfaz web funcional para visualizar los resultados del proyecto. Los modelos se ejecutan mediante un script que realiza la inferencia sobre las imágenes de test y desde el dashboard es posible consultar las imágenes del estudio y ver mapas con la ubicación de los defectos, observar los resultados de las predicciones y reproducir vídeos de ejemplo, facilitando así la interpretación y el análisis de los resultados. Como se puede ver en estas. Este es un ejemplo del Streamlit creado. En resumen, se ha realizado un etiquetado de una carretera entera con un dataset original y se ha amplificado conjuntos de datos externos y además se han generado bastantes modelos, sobre todo algunos para la detección de grietas, bases y rodaduras específicos, alcanzando un F1 score de 0,56, lo cual es un resultado bastante competitivo. Además, se ha hecho todo el trabajo con una interfaz web que se pueda visualizar las predicciones de manera simple. Y principalmente, perdón, este sería el desarrollo del modelo, que se me ha ido ahora justo la presentación. Estupendo, Pilar. Nada, no pasa nada, no te preocupes. Muchas gracias. Vale, pues nos queda ya la última parte que corre a cuenta de Ricardo. Ricardo, cuando quieras, puedes comenzar y luego cuando Ricardo finalice, pasamos a las preguntas que formulará José. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir yo también la presentación. Vale, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a los asistentes y muchas gracias por invitar a la asociación a este webinar. Yo soy Ricardo Bardasano, soy el gerente de la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas y lo que voy a presentar en estos 10 minutitos, quizá un poco más, son los resultados y el planteamiento de un estudio que hicimos en el año 2004 en el marco de la asociación que pretendía, bueno, pues cuantificar cuál era el impacto o el coste ambiental de algunas de las técnicas de pavimentación con emulsión que tenemos disponibles. Bueno, había preparado esta diapositiva para enmarcar un poco el contexto. Lo ha contado casi todo Pablo en su presentación, pero bueno, la incluyo y la comento. El contexto son esas tres palabras que vemos ahí: la sostenibilidad, la descarbonización y la resiliencia, a las que evidentemente el sector de la pavimentación y en concreto de la pavimentación asfáltica pues no puede permanecer ajeno. Dentro de ese contexto, bueno, pues el sector está inmerso, evidentemente, en un reto de sostenibilidad con el objetivo de, por un lado, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otro, que es también, yo creo que igual de importante, la preservación de recursos naturales. Dentro de este reto, dentro de este camino, pues el sector ya ha alcanzado ciertos logros. La mejora de la eficiencia y la digitalización tanto de plantas de fabricación como de procesos constructivos, lo ha comentado un poquito Pablo antes. Disponemos también de técnicas de pavimentación a menor temperatura, lo que redunda en un menor consumo de combustible, en un consumo más optimizado y, por tanto, una reducción de las emisiones asociadas. Estamos en disposición de recuperar y reutilizar otros materiales, fundamentalmente el material procedente del fresado de pavimentos asfálticos, pero también residuos de otras industrias y residuos de construcción y demolición que podemos integrar en nuestros pavimentos. Y también disponemos de materiales y de técnicas de pavimentación que nos permiten construir con una mayor durabilidad los firmes. Esto va a resultar en una menor frecuencia de actividades de rehabilitación y, en consecuencia, un menor consumo o generación de emisiones asociadas a esas intervenciones.
También lo ha dicho Pablo antes, ¿cómo podemos saber si estamos avanzando en el camino correcto? Bueno, pues hay que medir. Tenemos que cuantificar de forma objetiva cuáles son los beneficios ambientales que le suponemos a las distintas técnicas para ver si efectivamente estamos progresando y para ver si efectivamente tenemos esas ventajas. Hay distintas formas de hacerlo, distintos procedimientos, distintos medios. Nosotros en ATEP utilizamos el software SEBE. SEBE es un programa, un ecocomparador de origen francés, desarrollado por Roots de France, que es obligatorio plantear o presentar sus resultados en las licitaciones que se hagan en Francia, y que en definitiva lo que hace es hacer un análisis parcial del ciclo de vida de distintas alternativas de pavimentación que nosotros consideramos, midiendo su coste ambiental en distintos parámetros. Por un lado, el consumo energético, por otro, las emisiones de gases de efecto invernadero, las toneladas kilómetro de transporte de materiales y, por último, también la preservación de recursos naturales. ¿Cuál era el objetivo de este estudio que planteamos en la asociación? Bueno, pues era considerar distintos ejemplos concretos y específicos, tanto de rehabilitación estructural y superficial, en los que se aplicaban técnicas de pavimentación con emulsión para, como comentaba anteriormente, medir o evaluar cuál era ese impacto o ese coste ambiental de cada uno de los casos a través del software SEBE. Esto nos iba a permitir pues, comparar cuáles eran las emisiones y los costes ambientales asociados a estas técnicas, comparándolo con las soluciones tradicionales o convencionales que habitualmente se venían utilizando en estas actuaciones de rehabilitación. Esto nos iba a permitir, bueno, pues, identificar dónde podemos mejorar e identificar si efectivamente estamos colaborando a descarbonizar el sector. Aquí he puesto 3 imágenes de las 3 técnicas que consideramos en el estudio. Arriba, una técnica de rehabilitación estructural, la reutilización in situ con emulsión, y abajo 2 técnicas de rehabilitación superficial, a la izquierda los microaglomerados en frío y a la derecha los tratamientos mediante riegos con gravilla. Estos son los casos concretos que se analizaron. En el caso de la rehabilitación estructural, la solución de referencia o convencional era el fresado y reposición de 12 centímetros del firme existente, una solución bastante habitual cuando se llevan a cabo estas intervenciones, y la solución sostenible pues era la reutilización de esos 12 centímetros del firme, seguidos de la extensión de una capa de rodadura, en este caso de mezcla asfáltica nueva, de 3 centímetros. Las soluciones de referencia para las rehabilitaciones superficiales, cuando, por ejemplo, el pavimento no dispone de resistencia al deslizamiento suficiente o macrotextura, pues son tradicionalmente el fresado y reposición de la capa de rodadura, que nosotros supusimos de 5 centímetros, y las soluciones sostenibles que valorábamos con emulsión, pues una aplicación de un doble microaglomerado en frío o la aplicación de un doble tratamiento superficial de un riego con gravilla bicapa. Bueno, pues después de introducir los parámetros que requiere el modelo SEBE sobre dosificaciones, utilización de materiales, distancias de transporte, etcétera, se mete en esa coctelera del software y sus resultados son, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, pues como vemos aquí arriba, que en el caso de la rehabilitación estructural, en el caso de emplear la reutilización in situ con emulsión, estamos consiguiendo un ahorro del orden del 55% frente a la solución convencional. En el caso de la aplicación de un microaglomerado en frío, de un doble microaglomerado en frío, estaríamos consiguiendo algo más de un 86% de ahorro de emisiones, y en el caso del tratamiento con gravilla, pues en torno a un 74% de ahorro. Todo ello comparado con las alternativas convencionales que os he indicado, que os he comentado antes. Pero como he dicho al principio, no todos son muy importantes, valorar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no todo en la sostenibilidad son emisiones. Aquí hablamos también del análisis del ahorro de recursos naturales. En este caso, y centrándonos en el empleo de áridos vírgenes,
pues en el caso de la reutilización in situ estaríamos ahorrando del orden de un 79%. En el caso de los microaglomerados en frío, del orden de un 77%, y en el caso de los riegos con gravilla, del orden de un 82%. En el primero de los casos, el ahorro se consigue gracias a que estamos reaprovechando el material existente en la carretera. Se suele decir que en esta técnica la cantera es la propia carretera. Utilizamos todo el material del firme de esos 12 centímetros en este caso, y no es el 100% de ahorro porque tenemos que extender una capa de rodadura nueva, de mezcla asfáltica nueva. Y en el caso de las soluciones para las rehabilitaciones superficiales, el ahorro se debe fundamentalmente, aunque estamos utilizando en este caso que planteamos árido nuevo, en todo caso árido virgen, al reducido espesor de la aplicación de cada una de las técnicas. Bueno, otra de las cosas que planteaba el estudio, hemos estado viendo ahora cifras relativas, lo que queríamos era valorar cuál había sido el ahorro total desde que se creó la asociación en el año 2002 con la aplicación de este tipo de técnicas. Para ello partimos de estos datos que tenemos en la zona izquierda de la diapositiva, que es el CO2 equivalente unitario, el CO2 equivalente que se genera por cada metro cuadrado de solución de pavimentación. Estos datos se obtienen de SEBE. Aquí vemos para cada una de las soluciones cuál sería esas emisiones unitarias. Y por otro lado, partimos también de los datos de la estimación de la superficie ejecutada entre 2002, que fue el año de inicio o de creación de la asociación, y 2003, que eran los últimos datos disponibles cuando hicimos el estudio. ¿Cómo podemos estimar cuál ha sido la superficie ejecutada de cada actuación? Bueno, pues nosotros en ATEV cada año recopilamos los datos de producción de emulsiones, tanto el total como los distintos usos, los distintos tipos de emulsión que van destinados a distintas soluciones. Y bueno, aquí haciendo lo que estamos planteando es un número gordo, suponiendo que todas esas toneladas de emulsión de cada tipo han ido destinadas exclusivamente, o que todas las obras de rehabilitación que se han hecho han sido del tipo de los ejemplos que hemos planteado, lo cual, bueno, pues a lo mejor es mucho suponer, pero también es cierto que son soluciones muy habituales. Pues tenemos estas superficies estimadas en este periodo. Casi 9.400.000 metros cuadrados de reutilización, más de 105 millones de metros cuadrados de microaglomerado y casi 676 millones de metros cuadrados de riego con gravilla, que yo lo suelo comentar porque llama un poco la atención. Efectivamente, se hacen muchos riegos con gravilla en España, aunque no les prestamos a veces la debida atención. Bueno, ¿cómo calculamos el CO2 equivalente que hemos evitado emitir a la atmósfera? Pues con un cálculo muy sencillo, multiplicando los metros cuadrados de cada actuación por el diferencial de costes o de CO2 equivalente unitario de cada pareja de soluciones. Aquí lo tenemos para cada una de ellas, pero si sumamos el total, pues estaríamos hablando de aproximadamente en este periodo, perdón, hemos evitado emitir a la atmósfera aproximadamente 4.324.000 toneladas de CO2 equivalente. Perdonad. Pero no, estos son términos absolutos en toneladas, es una cifra significativa, pero vamos a hablar de algo que también se entiende bien, que es de dinero, ¿no? ¿Cuánto o cómo podemos trasladar esto a coste económico? Bueno, pues aquí tenemos unos números de a cuánto estaba el mercado del CO2 en el momento en el que hicimos el estudio. La media era de 73 euros por tonelada. Actualmente la media este año está parecido, aunque en los últimos meses ha subido un poquito. Y bueno, pues si tenemos los 4.324.000 toneladas que hemos evitado verter a la atmósfera por los 73 euros de media, bueno, lo que tenemos es que el coste económico asociado serían unos 315 millones
de euros, lo cual es una cifra, pues, bueno, yo creo que es relevante. Como conclusiones, pues lo he indicado al principio, lo ha comentado también Pablo, es imprescindible medir y cuantificar cuáles son las emisiones, cuáles son el consumo de combustible y de recursos asociados a cada tipo de técnica y en particular a cada actuación de rehabilitación de firmes para saber si efectivamente estamos avanzando en el camino, si estamos colaborando en este proceso de descarbonización. Existen las herramientas necesarias para ello. Nosotros utilizamos el software SEBE, están las declaraciones ambientales de producto, hay otros software que se pueden utilizar, pero que se puede hacer, no es algo que sea complejo ni imposible. Y en particular, respecto a las técnicas que emplean la emulsión bituminosa, pues hemos visto como fruto de los resultados de este estudio que efectivamente ayudan en la descarbonización del sector de la pavimentación, hacen un uso responsable de la energía, sobre todo porque al fabricarse a temperatura ambiente pues supone un menor consumo de combustible, y también hacen un uso responsable de los recursos naturales, que a veces es pues igual de importante que otros parámetros que valoramos en esto que llamamos la sostenibilidad. Nada más, ahí dejo mis datos de contacto. Cualquier pregunta o duda, pues encantado de responder, y si la hay ahora en el coloquio, pues encantado también. Ricardo, muchas gracias. Pues nada, ahora, como ya les he comentado antes, pues el despliegue de simetría va a ser la persona que modere el pequeño coloquio que tenemos ahora, donde realizará una serie de preguntas a los ponentes. Genial, pues muchas gracias, Íñigo. Agradeceros también a Pablo, a Pilar y a Ricardo las tres ponencias, la verdad que muy interesante. Y me gustaría abrir esta mesa redonda pues preguntándole a Pablo sobre el desarrollo de los asfaltos más sostenibles. Han mencionado la incorporación de residuos, la incorporación de materiales también reciclados. En este sentido, a la hora de poder utilizar estos materiales, ¿qué limitaciones técnicas o normativas podemos encontrar, sobre todo a la hora de garantizar pues, la misma durabilidad, la misma seguridad de los materiales que son más convencionales, vamos a decirlo así? Muy bien, gracias, José Luis. Primero, romper una lanza a favor de la normativa, ¿vale? Porque sí que es cierto que en estos últimos, diría que 5 años aproximadamente, 2020-2025, la normativa ha ido evolucionando poniendo, digamos, unas reglas de juego óptimas para el desarrollo de toda esta tecnología, ¿vale? Sin ir más lejos, bueno, y hace poquito, y hablando, aprovechando que está aquí Ricardo, creo que ha sido, dime si me equivoco, Ricardo, en 2024, cuando el PG3 ha vuelto a incorporar todos los artículos, ¿no?, referentes a estas tecnologías de baja temperatura que él mismo ha estado comentando, ¿no? O, por ejemplo, cuánto se ha avanzado en el tema de reciclado de pavimentos. En cuanto a normativa, yo creo que tenemos el marco adecuado. Sí que es verdad que en algún otro foro yo he sido algo crítico con ella, pero fruto del avance que vamos haciendo en cuanto a la fabricación, y nos vamos amoldando, vamos viendo también, porque las normativas se ponen, se desarrollan, que se llega a un consenso y después puede ir cambiando con el avance de las técnicas, ¿no? Sí que es un marco que considero adecuado. Problemas técnicos, por ejemplo, respecto a lo que yo estaba hablando, pues algo de lo que se habla poco, que es la incorporación cuando metemos material fresado procedente de otros pavimentos, material a reutilizar, la incorporación de filleres que estaban en ese material, que puede ser una limitación en cuanto a cantidad, por ejemplo, a la hora de la reutilización del material, porque ese filler es el filler con el que contamos y que no es recuperado por parte de la planta de mezcla bituminosa. El poder, que ya lo he comentado antes, poder traer ese betún y traerlo a la vida, ¿no? Esa resucitación, si se permite la palabra, de ese betún antiguo para que vuelva a formar parte de la nueva mezcla y trabaje conjuntamente, es otra de los hándicaps dentro de la técnica, porque necesitamos que todo el betún que esté ahí trabaje de forma, digamos, armonizada. Y también técnicamente dotarnos de herramientas, que las hay, pero algunas son excesivamente complejas, dotarnos de herramientas que sean suficientes de análisis rápido y suficientemente robustos para determinar si estas nuevas mezclas están funcionando, ¿no? Tú mismo lo comentabas, ¿no?, cuanto a durabilidad
y en cuanto a resistencia mecánica, igual que las mezclas originales. Va a depender de que tengamos esa medida rápida y de la robustez. Al final depende un poco la confianza que se tenga en este tipo de productos, ¿no? Porque un estudio excesivamente laborioso sobre cómo está funcionando la mezcla puede llevar a que no se desarrolle todas las técnicas con la velocidad que todos deseamos, ¿no? Yo creo que estas son un poco las piedras angulares del cambio, que ya está en marcha y que yo creo que nos ayudarán a que todo esto sean soluciones ya muy generalizadas, que es lo que todos pretendemos, ¿no? Sí, ahí entiendo, Pablo, que a nivel normativo, pues vamos, hay un buen marco, ¿no? Pero todavía tiene recorrido, ¿no? Tenemos que ir trabajando, sobre todo para incorporando estas novedades, ¿no? Métodos más rápidos de análisis, Sí, pues para... yo suelo decir, y me perdonen la crítica, es siempre constructiva. En España somos muy de poner la normativa y de luego hacer el camino. Y en otros países, que los que somos un poco fan en este contexto, como pueden ser Estados Unidos o Australia, son de hacer trabajos coordinados de todas las partes implicadas en estos procesos, administración, etc., largos, laboriosos, de años, conociendo y poniendo tramos de prueba a disposición de las organizaciones para que puedan utilizar estas técnicas, y a partir de ahí, con eso que se ha hecho ya, con esa experiencia, se plantea la normativa, ¿no? Bueno, aquí hemos empezado un poco al revés, planteamos la normativa, sí que es verdad que el sector no es nuevo en esto, pero planteamos muchas veces la normativa con una cierta rigidez, si me lo permitís, y luego hay que ir viendo, digamos, en el desarrollo, la adaptabilidad, pero también, como digo, romper una lanza. Cada vez que vamos a un simposio de este tipo, un sitio donde nos juntamos todas las personas un poco que trabajamos en este campo, sí que oímos de parte de los redactores de normativa que esto que está vivo. Es decir, que ellos tienen la idea efectivamente de que esto es vivo y se puede adaptar. Lo que pasa es que eso de que esté vivo hay que hacérselo creer a todo el sector. De tal manera que nos permitan, digamos, hacer un camino relativamente fácil en la implantación de todas estas tecnologías. Perfecto, perfecto. Oye, pues, Pablo, muchas gracias, muy interesante. Estoy viendo que en el chat están saliendo algunas preguntas. Si os parece, voy a pasar a Pilar y a Ricardo para hacer una pregunta a cada uno y luego volvemos a estas preguntas y así, pues Pablo, esa pregunta iba dirigida a ti. También tienes oportunidad de echarle un vistazo mientras continuamos con Muy Pilar, bien. que en este caso, hablando de los sistemas inteligentes, es cierto que, bueno, después de lo que nos ha presentado Pilar, pues sí que parece que estos sistemas, pues, prometen, ¿no? O se sitúan en el camino a la hora de optimizar el mantenimiento y de que seamos capaces de reducir costes. En este sentido, te quería preguntar, desde tu punto de vista, ¿cuál consideras que puede llegar a ser el mayor desafío que tenemos a la hora de integrar, pues, sensores o estas tecnologías predictivas a la hora del mantenimiento de carreteras, sobre todo las ya existentes, ¿no? La interoperabilidad con los sistemas, los costes iniciales que hagan falta a la hora de inversiones, falta de datos históricos. ¿Cómo ves tú esta implementación? Y bueno, pues a ver, claramente los tres factores influyen, pero como el mayor desafío siempre va a ser la falta de datos históricos. Como habéis visto lo que os he presentado, por ejemplo, cuantos más datos tenemos, por ejemplo, se ha demostrado que se tenían una gran cantidad de datos de grietas, se tenían varios datasets de grietas y nuestros modelos finalmente las grietas las predecían muy muy bien. O sea, no había casi grietas que se nos escaparan. Pero, por ejemplo, los baches que teníamos tan poquitos, que había tan pocas muestras, eso era mucho más difícil de pillar. Al final, para entrenar un modelo predictivo fiable, lo que se necesita es tener datos históricos. Entonces, cuando actuamos sobre carreteras ya existentes, podemos instalar los sensores a posteriori, se puede calcular el coste inicial y planificarse, pero lo que es recuperar a posteriori, pues años de información sobre cómo se ha comportado esa carretera estructuralmente, el deterioro que tiene y las condiciones de uso, pues eso es más difícil de recuperar y es lo más importante a la hora de entrenar estos modelos. Entonces, el reto crítico sería sobre todo pues crear una base de datos históricos sólida que permita que la tecnología sea realmente robusta para la hora de predecir estos fallos y poder tener un mantenimiento automático de las carreteras. Sí, ese concepto, ¿no? Que también con todo lo que ha roto, ¿no? El mercado, por así decirlo, la inteligencia artificial, el entrenamiento de modelos,
ya no solo el dato, sino la calidad del dato también, En ¿no? efecto. Cómo de bueno es. Al final es también lo que os hemos enseñado. Al final, cuanto más datos se tengan y de calidad, o sea, por ejemplo, una de las problemáticas que os comentaba, los datos tomados en este dataset siempre eran en un día soleado, la misma ruta absolutamente. Quieras que no, así estamos diciéndole a nuestro modelo que vas a encontrar solo defectos en un día soleado y en esa ruta. Luego cambiaremos a otra carretera que justo esté con niebla, esté lloviendo y no será tan bueno el modelo, no nos predecirá tan bien. Entonces, para tener sistemas automáticos inteligentes, para crear todos estos, lo más importante son los datos. Si tenemos cuanto más variabilidad, más datos o sea, casual, no me sale ahora la palabra, casústicas. Casuística, sí. Sí, no me Me trabo salía. yo también. Cuanto más tengamos, va a ser mejor para todos estos modelos. Entonces, los datos al final, o sea, el coste, pues claramente es importante. Hay que planificar mucho porque a veces, además, estos costes suelen ser grandes. Pero si queremos sacar un modelo que sea realmente potente, bueno y que nos facilite, lo más importante son los datos. Siempre la base de datos que tenga detrás. Sí, porque a fin de cuentas estos modelos pues, pueden llegar a ser muy inteligentes, pero no pueden saber más allá de lo que le enseñamos, ¿no? No En pueden efecto, salirse de la caja, eso que eso tienen es. siempre en Siempre van a innovación de saber, piensa fuera de la caja. eso es. Lo que tú le enseñes es lo que va a aprender al final. Lo que va a aprender. Entonces, lo que tú le des de calidad es tan bueno será tu modelo. Vamos, eso efectivamente. Pues, oye, Pilar, muchas gracias. A Seguiremos, ti. ¿no? Entrenando esos modelos y trabajando en que sean lo más sus resultados sean de la mayor calidad posible. Y en este caso, Ricardo, nos has comentado acerca de los análisis ambientales, del impacto, de la sostenibilidad, cómo afecta, ¿no? Estas técnicas de emulsión. En este sentido, ¿qué crees que puede, desde tu punto de vista, que puede tener un mayor impacto sobre la sostenibilidad? La reducción de las emisiones durante la aplicación, el consumo energético durante la fabricación o, no sé, la posibilidad de reciclar estos materiales al final de su vida útil. ¿Cuál de las tres coyunturas ves tú más relevante? Bueno, aparte de lo que vea yo, es lo que muestran luego los análisis, ¿no? En este caso, pues es la fabricación. Evidentemente, el hecho de no tener que calentar toneladas y toneladas de árido a 180 grados o por encima y estar trabajando a temperatura ambiente, eso reduce muchísimo el consumo de combustible y reduce proporcionalmente las emisiones asociadas. En cuanto a la aplicación, bueno, ya depende un poquito de la técnica, pero al final necesitamos maquinarias similares a las de las técnicas convencionales. Y ahí, bueno, hay incluso algunas que pueden suponer incluso un coste ambiental un poquito superior, pero digamos que se compensa. Y en cuanto a la reciclabilidad, pues también, y me vuelvo a apoyar en algo que ha dicho Pablo en su exposición, pues el hecho de trabajar a temperatura ambiente y no envejecer tanto el ligante en el momento de la fabricación, pues va a facilitar luego la reutilización futura. No he hablado yo de las mezclas templadas, que son un pasito un poquito más frías que las semicalientes, pero sin llegar a temperatura ambiente. Pero en esas técnicas se permite la reutilización teóricamente hasta del 100% del material procedente del fresado sin necesidad de aditivar, ¿no? Solo con el uso de emulsión. Entonces, en ese sentido, pues también facilitaría un poco la reciclabilidad y apoyaría a la sostenibilidad de las técnicas. Pero fundamentalmente, en términos absolutos, el tema de la fabricación y de la no necesidad de tener que calentar los áridos a altas temperaturas. Genial. Y pues vemos ahí cómo acaba conjugando todo, ¿no? Cómo también tenemos que basarnos pues, en sistemas actuales, ¿no? Como decías, para la aplicación, que no nos desviaríamos tanto. Y yo había pensado, después de escucharos, tenía una pregunta general para todos, para cerrar esta ronda, pero a lo mejor es más interesante, como también estamos fuera de tiempo, pasar a las preguntas que tenemos aquí por el chat. Álvaro Peña Moreno preguntaba a Pablo que han mencionado el uso de grafeno funcionalizado para mejorar el rendimiento en espumaciones. Y pedía si pudieras ampliar ahí un poquito de información en ese sentido.
Sí, trato de ser concreto. Por aquí, cuando hablamos de grafeno en nuestra industria, no hablamos de grafeno de pantallas de móviles, ¿vale? No es ese grado de pureza lo que utilizamos, son GRMs, ¿vale? Grafeno y Graphene Related Materials. Bueno, y lo que hacemos es funcionalizamos con grupos silano algunos óxidos de grafeno, y eso nos ayuda por dos vías. Uno, el grafeno, si lo tenéis un poco en la cabeza, es una estructura de anillos, como si fuese un diamante cortado en lámina fina, ¿no? Es una estructura de anillos de carbono en hexágono, y es muy similar a esa estructura químicamente a los policíclicos aromáticos que están dentro del betún, con lo cual interacciona bastante bien por fuerza de Van der Waals con el material, ¿de acuerdo? Y además, si somos capaces de funcionalizarlo, lo que van a hacer es fijar el betún, que digamos que ya está con esas fuerzas de Van der Waals un poco más cohesionado, ¿vale? Ese silano lo que hace es interaccionar con la superficie del árido y enclavarlo de forma más efectiva en la superficie del árido. Recordaros que cuando he hablado de las querencias del árido, el árido es mucho más ávido por el agua que por el betún. Bueno, pues lo que le estamos haciendo es potenciarle con ese tipo de aditivos, que existen de muchos otros tipos. Este es el aditivo, digamos, con el que funcionamos nosotros, pero casi todos son tecnologías tipo silano. Lo que hacemos es enclavar mejor el betún en la superficie del árido para que sea menos susceptible a atraer hacia sí el posible agua que haya en el medio, ¿vale? Bueno, en definitiva es buscar esto de la química del betún, que es uno de los, digamos, de las palancas donde creo que está el futuro. Se rige por los mismos criterios de la química general, que es que lo semejante se lleva bien con lo semejante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que intentar es hacer que en ese medio poner aditivos que funcionen de manera sinérgica con lo que ya tenemos ahí en el medio. Y en este caso, bueno, pues nosotros utilizamos esta tipología. No sé si queda más o menos clara la respuesta a la pregunta. Sí, yo creo que sí. De todas formas, como tenéis también todos los participantes del webinar, tenéis los emails de los ponentes, Sí, por sin si ningún tipo de queréis algún problema. tipo de detalle, pues que a lo mejor podemos abordar algún tema pues, con mayor extensión. Vale, pues paso a otra pregunta, Íñigo. Seguimos en tiempo todavía, ¿no? No hemos salido un Sí, poquito, vamos a pero hacer alguna preguntita más que han dejado por aquí los asistentes y como comentaba José, no hay fallo. O sea, si alguien necesita más información a través de tanto de José como mía, nuestros correos se lo reenviamos todos a los ponentes. vale. Siguiendo con la siguiente pregunta, Paula Corbillón preguntaba que si las dos técnicas más sostenibles en mezcla asfáltica son la incorporación de RA y la fabricación a menor temperatura, ¿se puede incorporar el RA en mezclas semicalientes solo con espumación? Pues si tengo que hacer una respuesta rápida, haría sí, coma, pero. Sí, coma, pero. A ver, entiendo que Paula está hablando de la sinergia que existe entre estas dos técnicas, que lo que hacemos por un lado es incorporar el RA y por el otro lado es, haciendo espumación, lo que bajamos es, como hemos dicho antes, la viscosidad del betún, lo que favorece la envuelta de los áridos con ese material, y esto a su vez pues favorece tanto la vuelta del RA como del resto de áridos. Y el pero viene en sí, ¿cuántos somos capaces? Antes lo que he dicho es que fundamentalmente estas mezclas se van a regir en su vida útil por un funcionamiento, digamos, como un todo de los betunes antiguos y viejos, es decir, tienen que estar lo más, a mí me gusta decir, es un término de médico y sanguíneo, ¿vale? Pero me gusta decir el término perfundir porque suena como, ¿no? Cuando te ponen el gotero y llega a todas las partes del cuerpo, pues me da igual. Yo quiero perfundir el betún viejo en el nuevo, ¿no? Quiero que se unan coherentemente. ¿Solo con espumación? Bueno, yo quizá en ese sentido habría que mirar si con la técnica de incorporación del RA con espumación, que por ejemplo muchas veces se hace en frío, y a lo mejor no terminas de atraer ese betún hacia ti, necesitas de la aplicación de un rejuvenecedor para conseguirlo, o a lo mejor has precalentado el RA y encima le sumas la espumación, con lo cual puedes estar atrayendo más ese betún envejecido hacia el nuevo material, ¿no? Pues esa es la respuesta, sí, pero, es decir, va a depender de cómo seamos de buenos aplicando ambas técnicas conjuntamente. ¿Son sinérgicas? Sí, en el sentido de que voy a necesitar menos temperatura para poder mezclarlo todo, pero ojo que esa temperatura es la que favorece al final,
sin envejecer, como muy bien decía Ricardo antes, que queremos envejecer lo menos posible, esa temperatura es la que va a favorecer al final que yo traiga ese betún envejecido hacia la nueva mezcla. Haceros una idea mental, en líneas generales, un betún envejecido de los que podemos encontrar ahora mismo en España, que son de las carreteras antiguas. Como hemos utilizado en España con el tema de las roderas betunes relativamente duros, son betunes con una temperatura de reblandecimiento alta, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que 80 y 80 y algo de grados, con lo cual, para traer todo el betún necesitamos unas ciertas temperaturas para que ese betún empiece a fluir. El reblandecimiento empieza a comportarse de manera viscosa, pero no termina de fluir totalmente. Entonces, necesitamos, digamos, utilizar las dos tecnologías de forma sinérgica, pero hay que tener cuidado en si vamos a llegar a Black Rock, que se llama, que es a que el árido trabaje como un árido con el betún recubierto y no como queremos que actúe, que es de forma conjunta, ¿vale? Esos betunes. Sí, vamos, si quiere contactar conmigo, Paula, pues lo hablamos, pero entiendo que sí, pero con esos condicionantes que he comentado. Genial, muchas gracias, Pablo. Pasamos a la última pregunta, si os parece. Es de José Norambuena, que nos mencionaba que, bueno, es cierto que no habíamos entrado muy en detalle en el tema de, por ejemplo, los autorreparantes. Me dejó esa pregunta para el final. Y sí que paso a Pilar y te planteo la pregunta de José. En el desarrollo presentado nos plantea si sería aplicable a cualquier país. ¿Es posible, por ejemplo, colaborar con Reino Unido, por ejemplo, en lo relativo a la detección temprana de baches? Claro, a ver, sí, o sea, el proyecto desde luego sería útil para cualquier país. O sea, en verdad en todos los lados se hacen los mismos daños en carreteras principalmente, entonces es algo que se podría llevar a otros países y de hecho en cierta manera ya se está haciendo. El dataset que yo he mostrado que utilizamos junto al nuestro propio, os he comentado, estábamos utilizando un dataset llamado el GRDDC, ¿vale? Ese dataset es un conjunto de datos que es de un reto global lanzado por Estados Unidos. Estados Unidos lanzó este reto que es el Global Road Damage Detection, creo que es Challenge, y entonces tienen un conjunto de datos que está disponible para todo el mundo y eh, todas personas, o sea, las personas de todo el mundo pueden ir subiendo sus modelos, sus datos, que es la comparación que nosotros hacemos, ¿sabes? Con esos modelos globales. Claro, son un poco más específicos porque, por ejemplo, ellos utilizan pues 4 clases solo, utilizaban solo detectaban grietas transversales, longitudinales, de cocodrilo y baches, pero eran baches como muy específicos. Entonces, pues no sirve del todo la comparación, porque por ejemplo, luego nosotros también detectábamos rodaduras o hacíamos más diferencias entre gravedad de defectos, pero en un principio ya existen esas colaboraciones, por así decirlo, que es por ejemplo este challenge. O sea, que en un principio sí que se van haciendo pequeñas colaboraciones, solo que a veces no se habla de ellas y no se ve. Y desde luego son útiles para todos. Cuantos más datos se pueda subir de todo el mundo, en verdad, al final lo que se hace falta para trabajar aquí es como hemos dicho antes, es datos y cuantos más datos mejor y cuanto mayor calidad y mayor variabilidad en los datos, mejor. Entonces, si por ejemplo todo país pudiera subir sus datos, sería lo ideal. Tendríamos una base de datos muy potente. Eso sería. Bueno, lanzo la última pregunta, ¿vale? Que nos decía aquí José también, sobre el tema de los pavimentos, los asfaltos, perdón, autorreparables. Nos planteaba qué experiencia hay en España en este sentido, con estas soluciones avanzadas y qué tecnologías se han utilizado hasta el momento. No sé si Pablo, Ricardo o Pilar podríais completar algo de información en ese sentido. Ricardo, ¿te animas o empiezo yo y tú Sí. Venga. No sé, si quieres me animo yo. Bueno, primero una reflexión, que yo creo que cuando se habla de pavimentos autorreparables estamos hablando de que evitan el avance de deterioros
sobre todo de fisuraciones o fisuraciones por fatiga en etapas muy tempranas. Antes ha puesto Pilar algunas fotos de piel de cocodrilo cuando ya está completamente agotado, o yo en mi exposición, en mi presentación, el pavimento de la rehabilitación estructural, el que se hacía la alternativa con reutilización in situ. Eso yo creo que no estamos hablando de eso, eso ya requiere una intervención, ¿no? Yo en mi experiencia, esto ya no como gerente de ATEP, sino como ingeniero, pues lo que he visto son aplicaciones. En España no lo tengo muy claro, pero los pavimentos, los self-healing, con aplicación de fibras, por ejemplo, y con calentamiento mediante inducción, que lo que tratan es de recalentar un poquito el asfalto de la mezcla para llevarlo a cercano a ese punto de reblandecimiento, que, ayudado por el efecto del tráfico y ese efecto de amasado, lo que hace es las grietas que se puedan estar generando, pues volver a cerrarlas, ¿no? Y entonces evitar o ayudar en determinadas épocas o en determinados periodos a cerrar esas fisuras que inicialmente se estén planteando. Esa es la reflexión general. Aquí en España, y ya volviendo al tema, en mi caso de la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas, nosotros con emulsión hay una técnica que en su momento, y a mí me lo enseñaron en la carrera y se habla de ella, como clásicamente autorreparable, que es la gravaemulsión. La gravaemulsión, precisamente por este mismo efecto, no por el calentamiento utilizando nada, sino por la consistencia del ligante, por su flexibilidad, por no tener ese envejecimiento inicial, pues en climas cálidos, y es algo que aquí en España podemos aprovechar, las temperaturas altas de verano en muchas zonas, con el efecto del paso del tráfico se consigue ese efecto autorreparador, ¿no? De las posibles fisuras que se empiecen a generar por fatiga, pues volver a reamasar y a cerrarlas. Sobre su utilización en España, pues lamentablemente últimamente, y a pesar de haberse reintroducido en la normativa en el año 2024, pues no es un material que se emplee habitualmente, pero por ejemplo en Francia se hacen muchísimas toneladas de gravaemulsión al año y con un perfecto resultado. Y es un clima más frío o más templado al menos que el que tenemos aquí. O sea que materiales, ahora me lo llevo a mi terreno, ¿no? Al terreno de la emulsión. Tenemos algunos, no son precisamente innovadores porque es un material que existe desde hace mucho tiempo, pero que tiene esa capacidad. Simplemente por añadir a Ricardo, la otra tecnología que yo conozco es la de liberación mediante microcápsulas dentro del pavimento de alguna sustancia química que ayude al reblandecimiento, igual que decía Ricardo, a modo con la temperatura, ¿no? Con el self-healing, con las fibras metálicas, con inducción, pues que vaya liberando ciertas sustancias que ayuden al cierto reblandecimiento que con el efecto amasado del tráfico digamos que ayuda a la reparación de esas pequeñas fisuraciones, que siempre, como decía Ricardo, estamos hablando de fisuraciones en etapas muy tempranas. Genial, pues muchas gracias Pablo, muchas gracias Ricardo por la explicación. La verdad que un complemento perfecto a las ponencias que habéis hecho cada uno y que ese tema que se nos había quedado ahí un poco en el aire. Y nada, yo creo que con esto podemos concluir la ronda de preguntas. Muchas gracias a los tres, Pilar, Pablo y Ricardo, por contestar y estar dispuestos, ¿no? a responder a pecho descubierto cualquier pregunta que surgiera. Gracias Y nada, a Íñigo. vosotros. Nada, reiterar las palabras de José, muchas gracias a los tres ponentes. Os emplazamos a todos los asistentes interesados en que también participéis en el webinar que realizamos el martes que viene. Os hemos compartido el registro y la información a través del chat. Y luego también aprovechar y comentar en relación y en consonancia con todo lo que se ha discutido en este foro hoy. Desde PETEC, el año que viene realizamos el primer Congreso de Innovación en el sector de la construcción, que tendrá lugar en la primera semana de junio en el Palacio de la Magdalena, en Santander. También os hemos dejado la información por el chat. Y bueno, pues va a ser un entorno muy especial donde van a venir autoridades de todo tipo, empresas de todo tipo y donde habrá paneles específicos donde se debatirán cuestiones como las abordadas hoy. Así que también pues quería compartirlo de aquí con todos vosotros para que le echéis un vistazo. Con ello damos por finalizado este webinar. Muchas gracias también a los asistentes. Como he dicho, la sesión quedará grabada, se subirá a nuestro canal de YouTube y para más información de alguna de las presentaciones
de los distintos ponentes de hoy, por favor, contactad tanto con José Luis Tídez como conmigo para hacérselo llegar. Muchas gracias a todos. Que tengáis Gracias. Muchas buen día. gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego, gracias.